Y el niño me seguía pidiendo. Y como que haciéndome así. Entonces yo me movía como a un lado y seguía con el celular. Y no sé qué hablaba porque decía cosas en árabe. Y eso agarró mi cartera. Agarró mi cartera y como haciéndome asustar y se empezó a reír. Entonces yo ahí sí dije, o sea, ¿qué le pasa? Y ya me dio miedo. Me dio miedo que no haya querido hacerme asustar, sino realmente me haya querido robar. Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad me está acompañando Martín porque si están interesados en viajar a Egipto, simplemente dejen reproduciendo este video porque van a ser diferentes opiniones que tenemos acerca de nuestra experiencia que hemos tenido. Hemos estado por Egipto como unos 15 días aproximadamente. Al final de todo este recorrido, yo tengo una opinión acerca del país, de cómo es hacerlo todo por tu cuenta, porque no contratamos ninguna agencia de turismo. Y también estoy segura que Martín tiene una experiencia totalmente distinta, así es que vamos a conversar libremente. Y Martín acá tiene su micrófono, que es de última generación, gente. Aló. ¿Qué rayos es eso? Entonces, el primero que tienen que saber es que al nivel del clima, en Egipto hace mucho calor en verano, junio, julio, agosto. Y al nivel de la economía, entonces utilizan las libras egipcias. 20 libras egipcias aproximadamente es como si fuera un euro. Que normalmente con 5 libras egipcias puedes comprarte lo básico para nosotros, porque como hace tanto calor, como 1,5 litros de agua. 5 libras egipcias yo creo que es lo mínimo. Sí, muy económico. Otra cosa que, por ejemplo, yo creo que si quieres viajar tienes que hacerlo sí o sí, es investigar acerca de Egipto. Es un país que para muchos puede llamar la atención por la cultura, pero también sus costumbres son muy distintas, ¿no? Un gran porcentaje de este país es musulmán. Tú tienes que saber más o menos qué cosas prefieres visitar, porque no solo son templos, hay actividades muy interesantes que puedes hacer ahí. Por ejemplo, Martín, viajaste muchos años atrás tú a Egipto, pero viajaste con tu familia por una agencia, ¿verdad? Con una agencia e hicimos con un crucero para entonces hacer del Cairo hasta Aswan en crucero. Entonces mi primera experiencia fue muy diferente. Claro, aquí es lo interesante. Nosotros tenemos una serie de videos donde por estos 15 días realmente todo lo hicimos por nuestra cuenta. Todo. Buscar hospedajes, restaurantes, lugares turísticos. No reservamos con mucha anticipación. Es más, los lugares turísticos como templos para comprar los tickets, no, todo fue el mismo día. Los trenes sí podría ser con un poco de anticipación y los hospedajes, pero no tanta anticipación. Sé que viajar a Egipto por su moneda, como les acabamos de comentar, no es costoso, pero sí tienen la opción de hacerlo todo con un guía, por lo menos por decirlo así, sea un crucero, que para mí lo mejor sería hacerlo con un crucero. O sea, si me piden una recomendación a mí, yo te diría, hazlo con una agencia de turismo, que a veces combinan entre crucero y también como en avión o en tren. Los costos más o menos son, en una versión económica, la mayoría son de Luxor a Aswan, nada más cruceros. Puedes encontrar precios desde 300 o 400 euros, que incluye todo, o sea, te incluye toda la comida, bueno, obviamente transporte, el hospedaje, todo. Pero vas a ver, Luxor no es tan lejos. Entonces. Exacto. Entonces, o sea, no es tan caro porque es 300 euros, pero también el trayecto es corto. Y uno más completo que veía yo, por ejemplo, que se podría asemejar un poco a nuestra ruta, son 8 días aproximadamente. No es solo crucero, también incluye ir en avión a algunos lugares o ir en tren. Son aproximadamente como 8 noches, 800 euros, y si es desde El Cairo, y pues hacen todo el recorrido Giza, hacen también Luxor. No todos hacen Hurghada como en el caso de nosotros. Si ustedes ven la serie que hicimos, nuestra ruta fue Alejandría, El Cairo, Giza, Abu Simbel, en Aswan. Luego nos fuimos a Luxor. Ahí nos quedamos más tiempo que en todos porque hay mucho que visitar. Y finalmente fuimos a Hurghada, entonces fue como que un poco así, luego Hurghada y ya nuestro vuelo. Respecto a los vuelos para ir a Egipto, en mi caso, que yo soy peruana, si quiero irme desde mi país a Egipto directamente sería muy caro. Yo les recomendaría, tipo, si piensan visitar, es una recomendación, ¿no? Si quieren visitar algo de Europa, entonces aprovechen en visitar lo que quieran de Europa, y de Europa hay
viajes, hay pasajes muy, muy, muy buenos Egipto. a Egipto, o sea, Alejandría. Es que nosotros llevamos a Alejandría, pero si no les interesa mucho Alejandría, lo cual yo creo que muchos no visitan, pero es muy interesante, Sí, pues me parece bien. el Cairo también puede Y ser. para aclimatarse también al país. Y Alexandria es donde hacía menos calor. Entonces, para aclimatarse creo que es una buena ciudad. Ya les voy a contar aquí experiencias, les vamos a contar experiencias puntuales, pero para mí es eso. Ya que yo lo he hecho por mi cuenta, yo creo que sí sería mejor, específicamente Egipto, con una agencia de turismo, sea crucero, sea de otra manera. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí, por crucero sería mejor para ver un poquito más y hacer un crucero en el Nilo. También es muy bonito. Después la cosa es tener suficiente dinero para hacerlo. Pero creo también que si ustedes tienen la costumbre de hacer muchos viajes en otros países muy diferentes, no es nada muy difícil, creo, de hacerlo sin agencia. Pero ustedes tienen que saber que hacer el Nilo con un bote es Debe ser una experiencia. Yo solamente lo he hecho para cruzar. O sea, es lindo. Aparte, si tú te imaginas como que la historia y qué tan importante fue este río para que Egipto haya sido un gran imperio durante miles de años, entonces es como, wow, el Nilo, que no sé qué. Pero bueno, esa es mi opinión. Martín dice que dependiendo de uno, eso es muy cierto, pero sí, yo creo que más cómodo lo podrías hacer de repente ahorrando un poquito más. Y vamos a pasar justamente a esas razones por las que yo digo, por ejemplo, el hospedaje. El hospedaje es muy económico en Egipto, si bien muchos dicen que el estándar de limpieza, de higiene es un poco bajo, o de repente en cuanto a, no sé, pues cómo es el estado del caño, de la ducha o del inodoro, por ahí hay cosas que dices, sí, pues no. Pero bueno, para el precio yo creo que está bien. Vimos, por ejemplo, en Booking que al final decían no aceptamos parejas no casadas. Podría ser como un freno. Como un limitante y no sabes si realmente se refería eso a cualquier persona, que no somos musulmanes en nuestro caso. Y bueno, pero también otra cosa, algo curioso, que la mayoría era sin o sea, tenías que reservar, pero no tenías que hacer un pago anticipado. Y eso se los dejo por acá, un video que les recomendamos de nuestra experiencia en Giza. Una experiencia, wow, Martín, o sea, nunca me había pasado algo así, porque yo, como les digo, no me considero una persona muy como que, yo quiero que tenga esto. No, yo soy muy flexible con eso de que, bueno, ya me puedo acomodar. Pero este hospedaje realmente, para empezar, no lo podíamos ubicar. No había ningún letrero que diga, pues no, hospedaje tal, porque no era un hotel en sí. Como ustedes saben, en Booking a veces son como apartamentos. Ajá. Era más el tema de que también pasó una turista que vive ahí, que era, no sé si de Estados Unidos. Pensó que estaba una dueña de un hotel. Muchos turistas estaban como nosotros, buscando e incluso buscaban con otro nombre, pero se referían a la misma, al mismo hospedaje. Lo bueno es que como no habíamos pagado anticipadamente, pues no había mucho problema, y la misma persona dijo, bueno, no hay problema, si no desean, pueden irse. Martín ya estaba buscando otro y encontró uno muy bueno, pero ahí el detalle es que incluía los desayunos. Eso es lo que como que no me pareció mucho, porque incluía los desayunos. Y cuando llegamos y le dijimos que no habíamos reservado porque lo que nos pasó, dijo, no pueden estar acá, y sí, es tanto la noche. Y nosotros, no, pero en Booking dice otro precio menor. Ya, bueno, te lo dejo así. Pero nuestro, por decirlo así, un departamento al lado, que era un estadounidense, que nos comentó y nos dijo, el desayuno es buenazo. Y yo, ¿qué? Bueno, dijimos, ya. Sí, pero realmente por el precio que tuvimos, teníamos el aire acondicionado, teníamos, pienso, buenas duchas. Sí, todo era nuevo, nuevo, y sí salimos como a gusto. Por otro lado, respecto a la comida, ya que estamos tocando eso, ¿cómo es la comida en Egipto? La comida en Egipto es muy rica. Un detalle ahí que quería contar era que los primeros... Pienso al menos 10 días. Como 10 días. No comimos nada egipcio. Bueno, era un tema más por Martín. Es delicado del estómago.
no es que sea eticoso ni nada, sino que su estómago de verdad es muy delicado. Incluso en Francia, en la embajada, le dan todas las recomendaciones respecto a la higiene y los alimentos que hacer. No comer tal cosa. Wow, la lista es como... Wow. Por eso es que nosotros los primeros 10 días estuvimos solamente como fast food o comprando en supermercado algunas cositas que nosotros podríamos como mismo comerlo directamente o algo así, pero no en como restaurantes, porque después decíamos, si Martín se pone un poquito mal, o incluso yo, que mi estómago es bastante rudo, pero yo también decía, ¿quién sabe? Me sembraban la duda también la familia de Martín, así que de repente tú también te pones mal, entonces no. Otro aspecto que yo estoy segura que a ustedes les interesa saber es respecto a los lugares turísticos. Acá es una conversación bastante larga, vamos a ver si coincidimos entre cómo tú lo has apreciado. Pero vamos a empezar con, no sé, las mezquitas. En las mezquitas hay muchas mezquitas que puedes ingresar gratis y como en toda iglesia, no sé si templo religioso, pues la arquitectura te llama mucho la atención. Las que hemos entrado, que pueden ver en Alejandría o el Cairo, sí, las mujeres tienen que estar cubiertas, el cabello, mostrar los brazos. Los hombres simplemente creo que no estar con short, ingresar ambos sin zapatos, o sea, no importa que seas o no de la religión. Pero lo que sí nos llamó la atención era la plaza principal del Cairo, la plaza Tahrir, que pues sabíamos que estaba prohibido grabar, pero yo creía que era un tema de wow, sí, ponerte a grabar a detalles, no, porque en esos primeros videos que les mostré pueden ahí ver un poco de la historia de Egipto y se puede entender pues, ¿no? Que igual hay edificios institucionales gubernamentales importantes, pero nosotros ya estábamos pasando simplemente, ¿no? O sea, no estábamos ya casi ni grabando y sí se acercó una persona a decir que tenemos que no nos podíamos sentar porque un rato dijimos ya no vamos a grabar, pero vamos a como que solo sentarnos, ¿no? Y conversar y descansar. No te puedes. Luego estábamos como que caminando un poco lento, me parece también. Sí. O sea, sí, son muy estrictos. Entonces tengan en cuenta porque es la plaza principal y uno puede decir, acá me puedo tomar fotos. Otro tema que queríamos hablar es, ya que hablemos de grabar o tomar fotos, es que hasta hace poco estaba prohibido incluso grabar o tomar fotos sin tener que pagar. Mejor dicho, no estaba prohibido, tenías que pagar. Luego me parece que desde el 2019 con tu celular sí podías tomar fotos o grabar. Depende también del lugar, hay lugares que sí grabar, ¿no? Pero sí tomar fotos. Pero si tú tienes tu cámara digital, una cámara fotográfica, y quieres tomar fotos o grabar, sí tienes que pagar un adicional. Pero hay lugares donde no lo han actualizado eso, porque yo vi que era una ley o algo así, que ningún lugar te podía prohibir tomar fotos con el celular, por lo menos eso, hasta ahí está muy claro. Pero hay lugares como que no lo actualizaban. Por ejemplo, el Museo del Cairo decía que tenías que pagar. Entonces yo estaba con la duda, pero por otro lado había leído y decían que no, que tú incluso si alguien te prohíbe puedes decir no, pero es que en el 2019 y tal. Y esto lo voy a como enlazar con el tema del idioma. Lo que pasa es que en Egipto hablan árabe. Y para mí es un país súper turístico. Yo lo imaginaba así, y bueno, y lo es, pero no mucha gente habla inglés, ¿verdad? Ni inglés, ni francés, ni tanto español. Y a pesar que es una antigua colonia de Inglaterra, no hablan mucho inglés y pienso que es por su educación, tal vez que no todos pueden ir a la escuela. O puede ser que no sea buena la educación en la escuela. Eso fue un limitante. Bueno, nosotros eso sí ya lo teníamos bien claro, por eso en Google Translator descargamos el árabe para si no tenemos internet igual. En los lugares como templos, en Giza específicamente, cuando nosotros estábamos en el hospedaje, el dueño nos había recomendado como un paquete en el que podías pagar de la entrada al complejo de Giza, la entrada a la pirámide de Keops. Dijeron, no, pero si no está en el letrero tú puedes decir, yo sé que hay. Y cuando nosotros queríamos decirle eso a la persona, solo te atinan a decir, el precio es tanto en inglés, o hasta te lo escriben. Entonces era como, pero nos han dicho que sí hay, no. No sé si no nos entendían realmente o simplemente era como, ay, no hay esa promoción o no hay eso, entonces adelante. Entonces en otros lugares también nos pasó también en Abu Simbel, que nos pareció raro, en el tarifario no decían los precios y luego nos dijeron que el precio era 275 y cuando nos dio todos los tickets no sumaba. Bueno, era 5 de diferencia o 3 libros, no sé, igual queríamos saber, ¿no? No sé, no como que no entendía, puede ser un poco un limitante y ya puede ser fastidioso tal vez como nos pasó en los taxis. Uno puede decir, conoce bien la ruta, ¿no? Se dedica a eso.
pero no ocurrió tanto así. Por ejemplo, cuando nos estábamos ya regresando a Hurghada, el taxista no hablaba nada, solo hablaba árabe y tratábamos de con Google Translator comunicarnos. Hasta Martín lo estaba guiando. Sí, yo estaba averiguando con mi celular porque yo vi que no tomó la buena ruta. Entonces tenía que decirle con mi celular que se equivocó y que tenía que buscar una otra ruta. Estaba un poquito difícil, pero ya al final sí llegamos. Sí. Pero también en contraparte a eso, lo que me sorprendió un poco es que sí había algunos ambulantes que hablaban, claro, un poquito de inglés, ¿no? Porque ellos estaban ofreciendo algo, pero también habían algunos que hablaban francés. Sí. No sé si también fue colonia de Francia en algún tiempo, pero como hubo muchos grupos como arqueólogos, movimientos así por investigar y saber más de los faraones, de la cultura egipcia en sí, que en los museos también lo traducen al francés. Creo que es un francés que descubrió para descifrar La piedra Rosetta. Los jeroglíficos. Pero también habían algunos que hablaban español. En cuanto a los taxis, aquí sí hay Uber, usamos también Driver, pero no en todas las ciudades hay taxis. Entonces, el tema del regateo es algo fundamental, es como la cultura del regateo en Egipto, y pues es algo que yo ya lo conozco muy bien en Perú. En Perú si bien hay un tema de regateo, pero no es tan fuerte como en Egipto. Me da la impresión, o cuando ya he comparado precios, te da la impresión de que sí te lo suben un poquito porque saben que te lo vas a pedir y tú te vas contento como que, ay, qué linda la vendedora que me ha dado. Algo así podría ser en Egipto, pero ellos sí te lo suben bastante, creo, cuando ven que eres turista y pueden pensar de que, tienes mucho dinero, te suben bastante. Entonces en los taxis y en tiendas tratábamos de siempre comprar supermercados o tiendas que donde digan el precio. Y en cuanto a los taxis, siempre con aplicación. Siempre lo hicimos así, nunca tomamos, porque nos decían que había mucho el tema de lo del regateo y que después te pueden decir, yo te entendí tanto y no, me tienes que pagar tanto. Entonces, suele ser incómodo. Lo que sí es que a veces Uber te puede dar un precio, y nos pasó en 2 ocasiones que el taxista no conocía la ruta, se demoró el doble del tiempo y pues sí nos cobraron más. Pero después otro inconveniente con los taxis no hubo. Con el regateo creo que tampoco. Y ya pasando ahora sí a lo que estaba refiriéndome de los ambulantes en sí, pues ese es un aspecto que yo quiero como que hacerlo así con mucha delicadeza, porque fue una de las razones por las cuales yo al inicio del video les digo, preferiría que si tengo que recomendar a alguien decirle sí, anda con una agencia de turismo. O sea, al inicio los ambulantes o la gente en sí te puede como que hacer conversación, ofrecerte algo y tú entiendes, ¿no? Tú entiendes que así es y estamos ofreciendo ya. En mi país también es así, hay ambulantes. Pero el hecho de que te sigan un largo trayecto, o que cuando tú le dices no, pero ¿por qué no? Pero sí, o sea, te exigen, te presionan, entonces sí te puedes llegar a incomodar mucho. Sí, como que nos siguen, le decimos que no necesitamos taxi, que es súper cerca, y nos siguen. Eso hasta hace un rato uno se molestó porque decía, pero ¿por qué no? Es solamente 20 pounds, y es como que no, porque está súper cerca, y se molestan. Yo sentí también que había como esa presión, o que estaban como siguiendo muchos minutos a decirte, pero compra, o yo te lo hago, y estaba un poquito aburrido. Yo, por ejemplo, noto que en las ciudades cerca de la capital hay más de este tema que les digo. Cuando estás más lejos, por ejemplo en Abu Simbel no hay, en Hurghada, en Luxor es un poco menos, pero en Abu Simbel ya casi no hay este tema, y en Hurghada casi cero creo. Hay muchos turistas allá. Yo cuando voy a un país me gustaría como recorrer las calles tranquilamente, no solo ir a los lugares como más populares, turísticos más populares, sino descubrir y ver cómo es, ¿no? Las y vas también para descansar de tu... Sí, entonces ahí llegó un momento en el que, como dice Martín, él ya estaba preparado mentalmente, pero yo no creí que era tanto. Entonces yo sí, hasta había momentos que decía, no, prefiero no salir. O sea, quería sí salir solo para ir a ese templo, a tal lugar, y de ahí regresar, porque también notaba que a Martín le ofrecían menos que a mí. Incluso en uno de los lugares me dijeron, yo ya estaba un poco cansada y estaba seria, yo solo estaba caminando, y me decían, pero
¿por qué no sonríes? O sea, ya ni siquiera me ofrecían, sino me estaban diciendo que ¿por qué no sonríes? Que debería sonreír. Y me decían hola, ahí sí en inglés. Y yo creo que eso no ocurriría si vas con un grupo, con una agencia de turismo. Porque incluso yo veía que habían grupos que las chicas sí se vestían normal, como cualquier turista. Puede ser tiritas, puede ser short, puede ser un vestido corto y con escote. Y no se acercaban tanto a los ambulantes, tal vez porque hay un guía y sí hay ese respeto. Hubo una ocasión en específica, hubo dos que me incomodaron demasiado. Una vez fue más respecto a Martín, que estábamos en Giza y hay demasiados ambulantes. Estábamos yendo al cajero y como un adolescente nos seguía. Ni siquiera ofrecía nada, ¿no? Como que decía, te desean conversación, así. Cuando llegamos al cajero, igual, no se apartó de nosotros. O sea, acá estaba el cajero y él seguía acá. Entonces ya eso fue como, o sea, va a ver lo que estamos retirando, no sé la reacción que pueda tener. Y ojo que nosotros nos informamos que Egipto es un país bastante seguro. No sí. Es muy común, o sea, a pesar de que hay esto, a pesar de que tú puedes ver como una zona de que, wow, hay mucho movimiento y que puede ser peligroso, no suelen haber ese tipo de problemas. Pero aún así fue bastante incómodo que no se despegara, y había una señorita que era musulmana y sí miró con cara de miedo. Yo pienso que tal vez era de Egipto, y miró así como, ¿qué le pasa? Y entonces yo dije, no, esto sí puede ser muy riesgoso. Cuando entramos también queríamos tomarnos fotos tranquilamente con la esfinge, con las pirámides, y otro joven nos decía, no, de aquí sale mejor. Y hasta agarró el celular como para mostrar. Entonces ya ahí ya pasó el límite. Con respecto a mí, mi experiencia, la peor que he tenido, y fue realmente frustrante, fue cuando salimos del mercado Han el Jalil. Nosotros estábamos como que, bueno, hemos comprado souvenirs, estábamos contentos, vamos a pedir el taxi. Entonces yo en mi aplicación y Martín en otra aplicación, cada uno en su celular. Y en eso se acerca era entre niño y como ya entrando a la adolescencia, no era tan pequeñito. Y se acerca y me dice, como pidiéndome dinero. Aparte que ya teníamos que movernos, era una zona que sí era bastante, había mucho tráfico, mucho movimiento, no era muy cómodo estar ahí. Entonces yo estaba bien concentrada para pedir lo más rápido posible. Y pues, bueno, le dije así de manera amable, creo yo, le dije, no, disculpa. Y el niño me seguía pidiendo. Y como que haciéndome así. Entonces yo me movía como a un lado y seguía con el celular. Y no sé qué hablaba porque decía cosas en árabe. Y eso agarró mi cartera. Agarró mi cartera y como haciéndome asustar, y se empezó a reír. Entonces yo ahí sí dije, o sea, ¿qué le pasa? Y ya me dio miedo. Me dio miedo que no haya querido hacerme asustar, sino realmente me haya querido robar. Entonces ya me dio miedo estar con el celular, lo guardé el celular, y el niño después regresó, volvió a querer hacerme lo mismo. Entonces había un policía que estaba a menos de una cuadra, como a unos metros, y yo le dije, voy a llamar al policía, y me empezó a insultar en inglés, o sea, fue horrible. Y yo dije, no le dio miedo que yo le diga que le voy a avisar al policía porque estaba ahí. Y el niño realmente hizo así y empezó a insultar, solo insultaba. Entonces, como que noté que no respetaba mucho, no se notaba como una autoridad a los policías, porque también en las estaciones veía que la gente cruzaba y los policías estaban ahí, cruzaban los rieles y como si nada. Y bueno, eso ha sido la peor experiencia. Tratamos de no atraer la atención, ¿no? Sí, porque Martín incluso hubo un momento en el que te acuerdas que estábamos cerca de la Esfinge. Tú estabas ahí, estaba viendo, sí, y en eso habían unos musulmanes que se estaban tomando fotos, y en eso ni siquiera les pidieron, sino agarraron a Martín, sí. y después otro, y Martín, y después otro, y así. Eso hasta me pareció un poco amigable, o sea, no me pareció tan malo, no sé cómo lo tomaste tú. No, yo no lo tomaste mal, creo que querían un souvenir como con un gringo, no sé, entonces yo no lo tomé mal. Entonces también cuando habían personas con sus caballos, que un paseo, pero solamente te cobro tanto. Entonces uno dice, no, porque realmente no deseo. Un tema aparte es lo de los paseos con los animalitos. Nunca tomamos un paseo con camellos o con caballitos, porque de verdad los veíamos en un estado, en su gran mayoría, un estado muy triste, muy mal cuidados. Yo entiendo que es la necesidad de la misma gente de tener que usar a sus animales para tener ese tipo de ingresos,
Pero, por ejemplo, yo he visto en internet mucha gente que pone, si tú como turista sigues contratándolos, ellos van a seguir como maltratando a los animales porque sí se les veían heridas o súper flaquitos o con cosas así. Entonces, wow, la experiencia también era como un poco chocante porque te daba pena a los animales. Pero por otro lado pueden decir, sí, pero esa es la necesidad de la gente, porque en algún momento dice que no sé en qué lugar se llegó a prohibir y la gente se levantó como que, ¿y de qué vamos a vivir? Sí. O sea, es un tema muy delicado, lo dejamos más a ustedes abierta la opinión. Bueno, ya para terminar el video, lo último que podríamos comentarles es de que, sea que vayas por tu cuenta, pues puedes ver la serie de videos o de blogs que he hecho por aquí, los puedes ver. Siempre en las descripciones dejamos los precios, en nuestras redes, en Instagram principalmente nos pueden escribir para alguna duda, pero sea que vayas por tu cuenta o sea que vayas realmente con una agencia de turismo, yo creo que lo esencial es que investigues mucho de Egipto, del antiguo Egipto. Te vas a quedar enamorado. Yo amo la cultura, amo el antiguo Egipto. Para mí fue un sueño turista hecho realidad este viaje, dejando de lado las cosas un poco negativas. Tú, realmente, a ver, quiero que me digas, ¿cómo prefieres ir? ¿Por tu cuenta o prefieres ir con una agencia de turismo? Yo no sé si tomar una agencia de turismo, pero hacer por un crucero. Ajá. Y hacer Abu Simbel, porque casi todos los cruceros que vimos ponen en opción Abu Simbel, pero creo que es con las pirámides top del top. Sí, el segundo lugar que Abu es más Simbel. lindo es Abu Simbel. Bueno, yo no quiero extender más este video. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Cualquier otra duda ya saben en nuestras redes. Y pues eso es todo. Chao. Por fin vamos a almorzar. Suscríbete.